Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la semana hemos visto cómo se ha ido desarrollando la experiencia que ha constituido una especie de espectáculo público, de entretenimiento. Odebrecht, el ingreso de los imputados primarios o primeros a la cárcel, que si Najayo, que si La Victoria, bueno, todo lo que puede exacerbar el morbo de la curiosidad pública que ha estado efervesciendo en la información casi predominante de la semana. Se pretende con ello, claro está, adormecer al público, anestesiar otra vez a la República Dominicana para que entienda que eso que está viendo es Odebrecht, una especie de carnaval, una extensión del carnaval de Río. Y comienzan los análisis y que el trato penitenciario preferente y que le están dando una serie de ventajas penitenciarias. Bueno, haciendo un tema con lo que está ocurriendo en esa pasarela. Se obró con una espectacularidad enorme, ya sabemos cómo se detuvieron los imputados, cómo se les grabó a todos en el momento de detenerlos. Bueno, Hollywood. Parece que los herederos de Joao Santana permanecen todavía aquí. ¿O habrá algún aprendiz, algún discípulo aventajado de Joao Santana que quizás comunicándose por los medios tecnológicos actuales esté obedeciendo sus instrucciones? La realidad es otra, peligrosísima. En la semana apareció, claro está, una punta de ese iceberg. Los bonos. 500 millones de dólares en bonos soberanos que vienen a ser una especie de seguimiento de la aprobación de 656 millones de bonos soberanos que en el año 16, por solicitud expresa del presidente Medina, el Senado de la República aprobó. Aparece el señor ministro de Hacienda hablando de las ventajas que tenemos en el mercado, el crédito inmenso del país, y que esos fondos están ahí para terminar Catalina. En definitiva, comienzan a aparecer los reportajes de las bocinas, el gobierno se recupera, no hay duda, se está pasando la tormenta, y qué bien va todo. Colorín colorado, y este cuento se ha acabado. No, es muy peligroso pensarlo así. Examinando los documentos precedentes y algunas cosas que están apareciendo en la actualidad, es para uno, al hacerlo, sentir como presentimiento que cosas peores están por venir. Vamos a comenzar hoy en La Respuesta a tratar de explicar el contenido y el valor de esa reflexión que acabo de hacer. El diario El Día trae en su edición de viernes, en primera plana, esta noticia. ¿La ven ustedes? Odebrecht. Hemos aprendido que hay que respetar los valores.
el director de cumplimiento del consorcio, Michael Monroe, reconoce que le tomará tiempo reconstruir la imagen de la constructora brasileña. Trae un reportaje en la página 16, extenso, donde es evidente, Odebrecht admite, le tomará tiempo restaurar su imagen. La empresa brasileña defiende la calidad de las obras que han construido. Una confesión de que no respetaban los valores. Es una confesión masiva, extensa, profunda, al parecer bien cavilada ante la magnitud del descalabro, en que no van a volver a pecar. En Ecuador se le pidió perdón al pueblo ecuatoriano. Su parlamento dictó una resolución expulsándola del Ecuador. En Argentina hay un suspense enorme, porque la autoridad argentina algunos de sus jueces están negociando, oyendo un trato que Odebrecht propone. Tiene varias obras importantes, entre ellas el soterramiento del tren Sarmiento. Y se habla de que gente vinculada a poder, tanto de doña Cristina como del actual presidente Macri, pueden estar envueltos en los tratos con Odebrecht. Creo que hay una firma constructora de un primo hermano del señor presidente Macri, y que parece su familia está asociada, hay algo de eso. Bueno. Colombia, el presidente Santos, que al principio reaccionó con suma dureza frente a Odebrecht, al aparecer una serie de menciones sobre su campaña, le pide excusa al pueblo colombiano y dice sentirse arrepentido de no haber estado atento al soborno o a los aportes a su campaña y al soborno de algunos funcionarios para la concesión y el control de obras. Muy bien. Aquí la cuestión ha sido considerablemente diferente. En Perú sabemos que hay un expresidente pedido en extradición en Estados Unidos, el presidente Toledo. Un expresidente, Humala, y su esposa propiamente sometido a enjuiciamiento criminal. Y unas menciones del expresidente Alan García. Olvidé decir que en Ecuador hay un tío, parece que muy importante, del vicepresidente recién electo, Glass, y este quiere ser interpelado. En definitiva, en Sudamérica se le ha dado un trato muy diferente al que se le ha venido dando aquí. Aquí no. Aquí se hizo un acuerdo de impunidad. Aquí se le dijo, usted va a aportar los datos, necesitamos los datos, en X tiempo, creo que ahora vence el plazo, y nosotros le vamos a premiar. Usted va a seguir en sus obras, le vamos a seguir pagando las que están en curso, le vamos a prestar incluso de nuestro banco estatal sumas importantes, como lo hicimos hace 2 años, según los congresistas Fadul y Arnaud, que exhibieron documentos al respecto. Pero hay problemas muy serios. ¿Por qué la República Dominicana
tiene una mayor dificultad con el problema de Odebrecht. Porque recibió 92 millones de dólares confesado esto por los responsables de Odebrecht en Estados Unidos de soborno durante 15 años. Porque quedó en tercer lugar o en segundo lugar, por encima incluso de Venezuela. Y que el señor Rondón, que era el representante que está en Najayo, por fortuna rectificaron esa medida de llevarlo a la victoria, que resultaba peligrosa. Y ha alegado que eso eran sus beneficios. Y se tiene la sospecha creciente de que no, que en el fondo sirvió para pagar soborno, para ayudar campaña. Odebrecht, que él era un simple instrumento, un tránsito para darle curso a esos valores. ¿Por qué, pregunto, República Dominicana es especial en la gravedad del caso de Odebrecht? Porque Odebrecht declara en Estados Unidos que su presidente, Marcelo Odebrecht, dio instrucciones en el año 14 de que había que cambiar su gabinete, esa especie de subministerio de fraude, las llamadas operaciones reestructuradas o estructuradas, para cooperar en la República Dominicana porque ésta le ofrecía seguridad, que no lo hicieran jamás hacia la República del Salvador, según declararon dos de sus responsables ante fiscales norteamericanos. ¿Por qué sigue siendo la pregunta? República Dominicana tiene esa dificultad tan grave. Los análisis que han hecho de las fechas en que han venido los valores girados desde Perú o desde Brasil al señor Rondón indican que en los años 14, 13, 14, 15 llegaron 59 millones de dólares de los 92. El resto llegaron durante años, desde el gobierno de Hipólito Mejía, pasando por el de Leonel Fernández, hasta llegar al 12. Pero ¿por qué esa inflación del soborno o de los fondos ilícitos, oscuros? Coincide con dos cosas explosivas: la construcción de la planta Punta Catalina y la modificación constitucional que habilitara la posibilidad de la reelección del presidente Medina. Es decir, 53 millones de ese periodo, solo por esa vía, sin contar con que ya en octubre del 14, Odebrecht estaba establecida ya en la República Dominicana, en la seguridad dominicana, que sus funcionarios, Milagio y otros, venían de Miami los lunes y se iban los viernes, para poder desde aquí distribuir 780 millones de dólares que confesaron en Estados Unidos que habían repartido en todas sus operaciones, cuando no respetaban los valores que prometen comenzar a respetar de ahora en adelante, según el señor Michael Moura, que yo mostrara. Esas dos cosas ensombrecen enormemente la situación. Son las que le han dado la potencia al expediente. Por lo que no se puede banalizar por lo que resulta una ingenuidad pretender con estas operaciones más o menos escandalosas, de coerciones, de prisiones,
de este grupo detenido, dar por finiquitado este expediente delicadísimo que nos socava, que nos erosiona y daña como Estado, nos lleva a una posición muy desagradable y peligrosa en los momentos en que más necesitamos prestancia, en los momentos en que más necesitamos excelencia, reputación, porque son los momentos en que la agresión que se ha hecho contra el Estado nuestro como tal necesita una cabeza fuerte, independiente, en capacidad de reprochar, de decirle a esa empresa, no, si ustedes quieren respetar los valores, devuélvanos todo lo que han recibido en sobreprecios. Algo que incluso, según revelara el propio señor Bichara, el presidente de la República en persona exigió después de la licitación rebaja de $300 millones del proyecto, pese a que habían ganado la licitación. Y se supone que el que lo habían ganado se entendía en buena ley. Porque el presidente tenía la sospecha de que los precios no eran serios y que se podía rebajar $300 millones de los 2.000 programados, 2.040 programados. ¿Qué información tenía? Llegó a una transacción. Ok, no me rebajen 300, rebájenme 100, pero le vamos a consentir a exonerar el pago de impuestos, sin que uno pueda estar en condiciones de prever a cuánto, o saber a cuánto pueden alcanzar los dineros condonados por el no pago de los impuestos. Como se advierte, el asunto es más denso, más complicado, pero tiene aristas terribles. Por ejemplo, Juan Bolívar Díaz, que por cierto, lo vimos en su primer discurso de campaña en San Pedro de Macorís, parece que es un prospecto para el limbo y el vacío que pueda surgir cuando la calle arroje al presidente Medina, conforme a las demandas públicas de color verde. Hizo un programa que aparece impresionante, porque no hay dudas, el talento sobra. La quiebra posible está en la probidad y en la lealtad a su patria, que no la tiene, y que incluso ha sido reconocido por un ex jefe de Estado haitiano como el aliado fundamental de su causa en el problema con República Dominicana. ¿Quiénes fueron a ese programa? José Luis Moreno, Antonio Almonte y Eulogio Santaella. Él hoy lo trae, hoy, viernes 16 de junio. El que vio el programa y lee esto, podría decirme hoy, mire doctor, voy a pagar la respuesta, no la necesito. Olvídese de su ayuda, que ya yo con esto tengo. Ingenieros dicen Punta Catalina está sobrevaluada en $500 millones. ¿Oyó usted, señor presidente directivo de Odebrecht, que dijo hemos aprendido que hay que respetar los valores?
Reconózcanos ese sobreprecio. Y entonces pida humildemente perdón como lo hicieron frente al Ecuador. Perdón, República Dominicana. Pusimos 500 millones de dólares más en el presupuesto. Te lo vamos a reconocer y a pagar con los fondos que tenemos de provisión en Brasil para eso. O condonándote muchas de las deudas que tú tienes contraídas todavía en los expedientes que están en proceso de comenzar a ser auditados. Qué bonito fuera. Y uno diría, pero mira, está bien, finalmente. No. Le vamos a pagar en 8 años la multa que nos hubiera correspondido por soborno. Se la vamos a dar como resarcimiento de los daños que le hemos hecho. Por Dios. Tanto que le dijimos al presidente Medina desde aquí: no haga ese pacto de impunidad, presidente. Va a servir para acusarle a usted aún más. Usted va a aparecer como autoincriminándose. Va a aparecer como flojo, temeroso, incapaz de hacerle una exigencia mínima a estos salteadores. Y la inferencia va a ser desastrosa para usted y su gobierno. Con la famosa expresión, no se atreven a hacerlo porque no pueden hacerlo, porque recibieron fondos para sus fines. Te lo dijimos 1.000.000 de veces. Es en sentido figurado, muchas veces, desde la respuesta. Cuando llamábamos a Joao Santana, siniestro personaje, creo que uno de los extranjeros que más daño le ha podido producir a la República Dominicana. Maestro del engaño mediático, diabólico, fabricante de presidentes, se estableció aquí, no para una campaña, no, como asesor político, consejero directo, fascinante. Vaya usted a saber, talento sobrado, simpatía sobrada. Pero como decía el libertador Simón Bolívar, el talento sin probidad es un azote. Nos dañó enormemente. ¿De dónde puedo yo sacar esa conclusión? Atiendan. A finales del año 12 yo he contado que fui convocado a una reunión donde se iba a tratar el presidente Medina, el abogado joven distinguido Pereira, Luis Pereira, César Pina, Gustavo Montalvo y yo, una propuesta que le habían hecho al presidente de una planta ya hecha sin uso, que se le proponía desde Houston, de Estados Unidos. Recuerden ustedes que yo le hice la advertencia entonces al presidente Medina, cuando él preguntó, doctor Castillo, ¿y cuál es su opinión? Él estaba conociendo la cuestión de si se podía hacer declarando la emergencia o la urgencia, a fin de que no pasara por Congreso la compra. Cuídese, presidente, del negocio eléctrico, que es muy peligroso, genera escándalo. Le cité a Hidro-Québec y el escándalo aquí, la importancia de Hidro-Québec. Hablé incluso de Enron y los suicidios de los directivos de Enron. La firma más grande del mundo en Estados Unidos y la quiebra más poderosa del mundo, que incluso determinó la desaparición por decisión federal de Anderson, un instituto que había de contaduría. Ese día, le dije yo al presidente,
Pero usted habló de la posibilidad de construir una planta de carbón o de gas, no sé, no recuerdo si fue carbón o gas lo que él había dicho. Entonces el presidente Medina dice, la única dificultad es que eso dilata mucho tiempo y yo no quiero que pase del 16. Yo la quiero hacer en mi periodo, que no me pase a otra administración. Lo juro por los restos sagrados para mí, de mi madre. El problema es el tiempo, como esta puede ser más útil porque entre en funcionamiento antes, si yo quiero resolver el problema. Fabricarla significa. Después vino, 2 meses después vino la invitación a que yo formara parte de la comisión de licitación de la planta. Concurrieron 30 y tantos empresas. Se eliminaron casi todas, quedó Odebrecht nada más. Oigan esto. Entonces, la firma Stanley, que es muy asociada, muy cercana a Odebrecht y muy cercana a Andy Dauager aquí, que lo ha ayudado y han tenido sus relaciones estupendas, se inventaron un licitador virtual, teórico, porque no podían darle a una firma si quedaba sola en la licitación el beneficio del veredicto de adjudicación. Entonces crearon, oigan qué teoría, una virtual, una teórica. Y claro, la teórica perdió de Odebrecht. Y se sabe ya por qué. Estos ingenieros competentísimos, especialmente el licenciado Moreno, a quien no he tenido el gusto de conocer, lo planteaban. Quizás eso explique por qué el ingeniero Ramón Flores y el licenciado Isidoro Santana se negaron a firmar el acta. Quizás eso explique por qué el doctor Servio Tulio Castaño de Fingus dijera que había cosas repugnantes que Stanley había propiciado, coincidiendo con todo el desastre de Catalina, que terminó incluido en el propio apercibimiento criminal como obra adjudicada mediante soborno. Yo no fui a esa comisión porque no me volvieron a invitar. Y siempre he preguntado, ¿quién me desmontó? Evidentemente alguien que me conoce, alguien que me repugna o que me rechaza y que entiende. Si este Roca Izquierda está metido ahí, va a armar un lío. Hay que sacarlo. No se puede. No me dieron noticias. La voluntad del presidente originaria era que ese Vincho Castillo estuviera ahí. Y cuando Vincho Castillo quiso rehusarse, alegando un eventual conflicto de intereses hacia futuro, porque era director de ética, el señor Bicharra dice, no, precisamente quiere que usted esté ahí para que no haya ese problema. Pero bien, ¿quién analizó la propuesta financiera? Stanley. La comisión designada ahora para examinar esto recurre a Stanley, la misma que hizo la práctica repugnante de crear un licitador imaginario, virtual, teórico, para que examine su propio hecho. Y la comisión designada multisectorial, que por cierto ha tenido un fin trágico. César Sánchez, que es miembro de la comisión, está en Najayo, muy destrozado, según ha podido apreciar el público, porque con mucha dignidad ha hablado de que su nombre ha sido destruido. El doctor Castaño, por otra parte, la comisión
Si va a depender de Stanley, Stanley va a dar un veredicto sobre su propio crimen. Ah, pero Aguaje describe. No, Catalina no fue sobrevaluada, al contrario, fue subvaluada. Como si evocara a Joseph Goebbels, el famoso y siniestro y trágico dirigente de la propaganda nazi, que escribió una verdadera teoría sobre el engaño. Si vas a mentir, no lo haga a base de mentirijillas. Mete mentiras grandes, cuanto más grande la mentira, más posibilidades tiene de que se acepte como un hecho real. Está subvaluada la Catalina. Ahora, hay una dimensión profunda en el asunto. Los bonos, 500 millones para terminar, Catalina. Pero es en el momento en que ya el grupo de bancos europeos, que había anticipado en el 16 que si Brasil no ponía los 600 millones prometidos, ellos se paraban en 200 que habían dado, que de esos 200 se habían gastado, según su saber y entender, 120 en compras idóneas y 80 en comisiones, seguros, etcétera, algo indefinido. Al desplomarse Brasil, los bancos europeos en pool dicen no, y viene el problema del fraude de Catalina, que si el fraude, que si el préstamo fue aprobado mediante soborno, que si tiene sobreprecio, y los bancos están sometidos ahora a un tipo de enérgica vigilancia internacional. Y amenazan con que van a salir, no van a aportar los 400 o 370 millones que podrían tener necesidad de aportar. Entonces aquí nos adelantamos y decimos, no, vamos a terminarla con estos bonos. Es decir, vamos a sustituir al banco brasileño que no pudo, porque también está bajo investigación. Si esos bancos que apoderan oficinas de abogados de aquí del país, según dice la prensa, si esos bancos determinan, ya con eso en justicia no podemos mantener ese financiamiento, vamos a rescindir conforme al contrato que tenemos. Esos 500 millones de dólares servirían para pagarle no 200, sino 353 millones de dólares, que es lo que en el fondo ya han desembolsado, para no caer en un default. Un engaño sobre otro. Han estado manejando los círculos medio invisibles y sofisticados que han controlado las macrooperaciones del gobierno, que ahí es donde está, no es en los detalles del diablo, no, el diablo está en los planos superiores, en los expertos, en los presidentes virtuales. Por ahí es que andan, porque tenemos licitantes virtuales y presidentes virtuales. Ahora vimos en Santiago algo que lo que nunca se ha visto. Una primera piedra en la ciudad Juan Bosch, Santiago, pero la ceremonia contó con 2 Picasso. El del presidente de la República, que se supone que es el máximo y debe de ser el único. No, el del primer ministro también. Sería bueno preguntarle al ministro a propósito, y esto va como digresión, si él está consciente de que el 90% de los que trabajaron en la ciudad Juan Bosch de Santo Domingo, de aquí, de la provincia de Santo Domingo, eran extranjeros. Incluso maestros de obras extranjeros abundantes. ¿Cuál fue el beneficio para los trabajadores dominicanos de esa ciudad Juan Bosch en su construcción? Va a ocurrir lo mismo en Santiago. Es una digresión. Se la dejo a ustedes como tarea. Pero muy auspiciosa, porque se sirve para promover que se está en condiciones de asumir riendas eventualmente. Mientras el presidente real
el votado bajo acusación formal, acusación criminal, con esa participación ciudadana, premiada, glorificada por él mismo, en sus cabezas, los periodistas hazañosos, que ahora, repito, lo vemos como oradores políticos precoces. Ellos sabrán por qué la precocidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la tercera y más peligrosa dimensión del trastorno de Catalina? Fíjense que estaba hablando de cosas pesadas y graves. Hay una investigación en Estados Unidos en la cual han participado diversos departamentos, porque una firma norteamericana que fuera excluida de la licitación se quejó formalmente contra AES, una empresa norteamericana, bajo la afirmación de que ésta había conspirado para evitar su participación en la licitación, que la había obstruido, que la había dañado, para darle el beneficio de Odebrecht, en base a que los generadores AES, como Eje Jaina, tienen la seguridad, porque así se encargó de dársela el presidente de la República en el primer Picasso, de que la obra se está construyendo, se empezaba a construir, pero para dársela una vez terminada a ellos. Esa acusación de conspiración de una empresa norteamericana contra otra empresa norteamericana es gravísima, porque ellos tienen un mecanismo de control de las prácticas de comercio internacional y la corrupción posible, y tienen un organismo que es la Exchange Commission, que cuando rinde fallo y condena y señala, resulta demoledora. Y esos fiscales americanos estuvieron en Brasil. Y esos fiscales americanos recibieron incluso del Departamento de Justicia la confesión y admisión de Odebrecht de todos sus pecados en la región. Tercera dimensión gravísima del trastorno, por lo que no se puede pensar que con la pasarela de Najayo, la victoria y esas cosas, el asunto ha caminado y está ya finiquitado, y que de ahí saldrán victoriosos los factores de poder que han manejado esa situación. Eso no es verdad. La parte gruesa está pendiente de ocurrir. Si fuera un asunto originado entre nosotros, pura y simplemente, amén. Por ejemplo, gobierno recibirá 30 millones al ganar arbitraje por Eje Jaina. El grupo Vicini, que es asociado del Estado en un 49%, pero tiene la administración y controla eso. Fomper se querelló contra Eje Jaina y AES por defraudación de 10.300 millones de pesos. Ustedes me han oído hablar de eso ampliamente, ¿no? Y eso fue a Fiscalía, y fue inútil, y fue a Cámara de Cuentas, y resultó inútil, y finalmente el Estado desiste del cobro. Yo me dije, pero bueno, ¿y cómo se va a desistir de un cobro así? Yo he leído esas querellas son terribles. Hay una sobre el carbón de Colombia que es para coger un policía de tráfico de AMET preso a los directivos de AES. Porque este desistimiento era necesario para poder producir la primera victoria en arbitraje que obtiene República Dominicana.
y van a devolver 22 millones, que sumado a eso dará 30 millones. Bueno, Fomper contenta porque venció a Vicini y a Gejaina. No, porque el fallo dice, en otro aspecto, dice el diario El Día en Económicas, la Corte Arbitral falló a favor de Gejaina en lo relativo al pago del canon de administración por la energía comprada en el mercado spot o de terceros para venderla a las empresas de distribución de electricidad o los no regulados. El tribunal arbitral consideró que no constituye un incumplimiento contractual el hecho de que Gejaina incluya en la base del cálculo de administración la energía en el mercado spot o de tercero y no solo la energía producida por la empresa. También reconoció que no existen disputas, ya estaba el desistimiento entre las partes con relación al pago a funcionarios, etc. Y dijo, a pesar de este diferendo entre Gejaina y Fomper, esto no ha mermado la capacidad de trabajar juntos como socios para seguir impulsando los planes de expansión de generación y el fortalecimiento del gobierno corporativo de Gejaina. Un engaño más. En el fondo logran el desistimiento aquí, bajan, no podía la Corte de Arbitraje en París, con eso pendiente en Cámara de Cuentas y Fiscalía, decir eso, porque ese canon y ese cobro está en la base, uno de los ejes de la acusación. Ustedes siguen, me siguen, se están dando cuenta de cómo es que esta gente obra en la defraudación de la fe pública, de los valores públicos. No, un engaño más. ¿Quiénes manejan esa situación? ¿Cuáles son las manos de seda burocráticas preparadas, expertos en cierre de operaciones, etcétera, que están pululando en ese gobierno desde el principio? ¿Quiénes manejaron el cierre de Barrigol? ¿Y cuál era el apoyo técnico fundamental? Andiraguaje, donde se pesca bien en los grandes casos, no en las porquerías de coimas y sobornos vulgares. No. En crímenes de cuello blanco, con apoyo de asesores importantes, que se meten a los presidentes en un bolsillo. Que los presidentes en el fondo están a expensas de lo que ellos sugieran o digan. Esto no es sencillo lo que hay pendiente. No se apure, que se puede maniobrar con los norteamericanos. Con la Chain Commission. Yo conté aquí, y lo conté así con los dedos, cuando el señor procurador nuestro fue a Washington, que lo recibió el señor Sessions, 7 funcionarios de este lado de la mesa, que por cierto, ustedes habrán observado que el escritorio de 45 años de la oficina, de 29 años de la respuesta, lo están reparando. Se fatigó como el productor del programa. Está en San Francisco, en el taller de un gran amigo, artista, más que ebanista, Jesús Camacho. Y esta mesita la trajimos de... ¿Qué pasó? Volviendo al tema. Nosotros contábamos esa gente que estaba en la mesa y dijimos, señores, un funcionario de la importancia del fiscal general de Estados Unidos no recibe
a un funcionario dominicano del nivel de procurador o de ministro en esas condiciones. Esa propiamente es una corte. Le están mostrando documentos, le están hablando de expedientes. Entonces se me podría decir, bueno, pero se puede negociar con los americanos, porque los americanos, a pesar de que tienen una administración de gobierno reacia a la emigración ilegal, que está pensando en muros, que está deportando, repatriando ilegales, se puede llegar a algún acuerdo con ellos y cederle más. Entonces, el ingrediente injerto en el gobierno se frota las manos y dice, mientras más precario esté el presidente, mayores serán las concesiones que podremos obtener de él para nuestro plan de geopolítica del Estado binacional, que coincide con los mismos grupos, esto que mencioné, del acuerdo, del arbitraje que ganamos, en comillas. Nos tienen como bobos. Ganamos, no ganamos nada. Nos ponen eso que era obligación reconocer que estaba en justicia, se le quita el peso de la justicia, la persecución para lubricar aquella posibilidad, pero no se le hace oposición a la cuestión del canon, de cobrar con el combustible comprado en el mercado spot o que no sea generado por las plantas mismas, que es parte de la trama delictiva que fuera refugiada en la querella portentosa que se desvaneció como consecuencia de todas estas trastadas, mañosas, infames. Ahora, esta administración es incómoda para esos señores que están todavía trabajando en la sombra, con mucho poder. ¿Cuál es el problema? Droga. Dice el señor secretario de Estado, Tillerson, que su problema mayor y su prioridad única con América Latina es acabar con la cuestión de la droga. Haití es un narcoestado reconocido mundialmente desde hace décadas. Hablarle a esa administración de la posibilidad de que ese narcoestado se subsuma en un estado binacional y adquiera 7 aeropuertos internacionales, puertos de gran calado, frontera con Estados Unidos, dada la vecindad con Puerto Rico, que solo lo separa la Mona, puede no ser conveniente a los intereses de Estados Unidos. Una manera de duplicar el trastorno grave en la región, en un tiempo en que se están produciendo operaciones. Un coronel del ejército dominicano apresado en Puerto Rico en unos alijos. Una droga que viene a la costa sur y la detienen, ¿dónde? En una finca, en el Ceibo. 1000 y pico de kilos. ¿Cuándo la droga se interna tanto? Cuando se tiene la seguridad de que se puede acarrear sin dificultades tanto para ir como para venir, irla sacando lentamente. ¿Hacia dónde? Hacia Puerto Rico. ¿Ha oído la sociedad dominicana hablar de ese tema nuevamente? Entonces ahora esa administración de gobierno puede entender que los que están al frente del programa de geopolítica, que fueron tan poderosos en la administración Obama, con la señora Clinton, que sabemos tenía sus intereses en Haití,
incluso que fue su esposo primorosamente a la inauguración del campo de energía eólica en el sur, con su ex compañero de colegio de universidad, González Bonster. Por Dios, todo eso es lo que está en ese sancocho. Ese no es un sancocho con plátano nuevo y sin el sabor y el cilantro y las cosas que el sancocho nuestro lleva. Es una situación verdaderamente compleja y difícil de apreciar. Hay una especie de incertidumbre presagiosa. No son buenos los presagios. A mí algunos amigos me dicen, bueno, pero usted está muy tolerante con Danilo. Digo, Danilo no es Danilo. A mí no importa el nombre de Danilo como Danilo. Ahora me importa la suerte de Danilo como presidente. La investidura, la jefatura del Estado. Yo no voy a participar en convites alegres, bullanciosos, de esos de calle, para crear situaciones que vengan a reflejarse contra el país en una forma más severa aún. Y lo puedo hacer, repito, porque tengo la moral de hacerlo, porque advertí muchas veces y de diversas formas las cosas que podían generar esta gran desgracia que estamos viviendo. Un trastorno institucional que no solo puede referirse al presidente de la República, que puede barrer con el Congreso nuestro. Estamos en manos de una publicación de diarios importantes sobre la realidad de cuanto ocurriera en ese periodo en que coincidiera la reforma constitucional habilitante de la reelección y la planta de Catalina y los 500 millones de sobreprecio que parece dicho por profesionales muy responsables. No hay lugar a dudas. Pero bien, la respuesta se siente en su trinchera, serena, enérgica, pero buscando ser justa y tratando de ver cómo la gran desgracia que se nos ha propuesto no llega a alcanzar los propósitos terribles, fundamentalmente terribles, contra la República, que están en curso. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Que ya Cinevisión, Canal 19, en sábado a las 6 de la mañana nos ha anticipado. Como en Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 de la mañana de domingo. Que Teleimpacto, a las 12 del mediodía como a las 9 de la noche de domingo, nos reproduce. Telefuturo a las 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio de Padua, Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo. TDI a las 7 de la noche de domingo, Canal 51. Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que reproduce nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, a las 11 de la mañana de domingo. Hit 92, 9 de la mañana de domingo. Y los canales amigos de Sabaneta,
Constanza, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen en los momentos pertinentes nuestro programa. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.